parece importante enfatizar unos puntos de por qué existe la iglesia cristiana, por qué estamos aquí, y qué es el punto de un culto, qué es esto que nombramos adoración. Y claro, el pasaje contesta para nosotros el punto de tener predicación y qué significa tener predicación y por qué es la cosa más central en nuestros cultos. Quiero consolarles. En muchas iglesias que eran calvinistas, predicaciones eran 1 hora, hora 10, aproximadamente de Spurgeon, un pastor bautista que fue calvinista hace más que un siglo, leer su predicación en voz alta sin descanso es comúnmente 55 a 70 minutos. ¡Híjole!, dicen ustedes. Unos de Holanda, calvinistas, predicaron 1 hora. Luego toda la congregación salió, mujeres para café, hombres para fumar. No defiendo esto. Y luego regresaron 2 hora de aplicación de la predicación. Y yo predico entre 30 y 35 minutos. No sé si eso quiere decir algo bueno o malo de mí. Es mi punto de vista que es suficiente, pero también ustedes me conocen. Si están sintiendo un golpe en su pierna, una patada, es con razón. Y no ofrezco ninguna disculpa, no pido perdón si así sientes el golpe hoy. Si no tiene que ver contigo, creo que vas a regocijar en lo que voy a decir. Porque eso es lo que hace la iglesia. Y Pablo dice a nosotros aquí que, claro, tenemos que querer lo que es el mensaje. Antes de leer, solo digo que, claro, pueden estudiar en contexto porque 10 hasta 17 dice algo fuerte acerca de todo este asunto. No voy a tocar estos versículos y no voy a decir algo de todo el pasaje. Voy a concentrar específicamente en 21 hasta 24. Y claro, es algo importante para nosotros en cuanto a ser iglesia. Entonces, escuchamos bien. 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte
en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. ¿Por qué estás aquí? Tú, pregunto a ti, ¿por qué estás aquí? ¿Qué piensas en estar aquí? Se me hace obvio que unos están aquí porque se sienten obligados. Están pensando que es obligación y por obligación están aquí. Si eso aplica a ti, estás mal. Si piensas que es obligación estar aquí, estás mal, digo. Unos de ustedes tienen una religión. Qué bueno que tienes la religión tuya. Pero si estás aquí para confirmar la religión tuya en tu obligación, eres muy pobre. Es muy probable que no entiendas el camino de la salvación. Unos de ustedes entienden que aquí encuentran con la verdad. El punto de una predicación es no causar obligación, es causarles ser arrepentidos, causarles creer. Y en el Nuevo Testamento, creer y arrepentir son parte de la misma cosa, la misma obra de Dios. Es correcto invitar personas a salir de su pecado y encontrar a Cristo por mandarles creer. Es igual mandarles arrepentir. Y si están preguntando por qué hablo con tanta fuerza, es porque nosotros sabemos que es posible estar en la iglesia año tras año tras año sin conocer el verdadero Dios. Antes de seguir, abrimos a Mateo 15. Mateo 15. Y tienen que guardar la cita porque tiene que ver con nuestro texto y tiene que ver con algo que vamos a leer en Isaías en unos momentitos. Mateo 15, versículos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, hipocresía es seguir nuestro propio camino, nuestra propia idea, y no es camino de salvación. Isaías hablaba así porque él sabía en su generación, así eran los judíos, contra la verdad. Con todo su conocimiento, con toda la ley, con todo el templo, con los profetas, con siglos de maestros, con siglos de reyes, con siglos de sacerdotes, no conocieron el camino del Señor. ¿Y tú qué? Deben ver, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, eso quiere decir Dios siendo sabio, más allá del hombre, obviamente, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso dice la razón de la iglesia. Eso dice la razón de predicar. Eso dice por qué decimos a ustedes que los que creen anuncian con ganas y con amor a sus amigos y amados que tienen salvación en Cristo Jesús. Eso también es predicación, es anunciar las buenas noticias que hay en Cristo Jesús.
o sea algo formal, o sea algo informal, es anunciar, predicar. Y Dios tiene placer en salvar por la locura de la predicación. Él quiere la predicación de su palabra que sea anunciada, y con el anuncio de su palabra personas creen y saben arrepentirse. Es decir, decimos que predicación es un evento. Decimos también y aguas porque muchos tuercen esto en la historia de la iglesia. Y hemos hablado de esto. Decimos que la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. No quiere decir que soy inspirado y toda palabra que sale de mi boca deben creer ustedes. Saben que soy bromista de accidente. Ya saben que a veces digo algo mal en mi español. Ya saben que no soy perfecto. El punto es, anunciamos Cristo. Y la predicación como evento es momento cuando ponemos frente de tus ojos, frente de tu corazón, la necesidad de arrepentir, la necesidad de creer, la necesidad de establecer que vamos a seguir Cristo. Porque es el único camino. Así enseña la Biblia. La única salvación está en Cristo. Pero digo, entonces si decimos esto, que lo que es central de la iglesia es predicación, versículo 21, deben ver de nuevo versículo 20. Entonces, aquí Pablo quiere decir con preguntas y con una declaración que es traducida como pregunta, que así es correcto, pero es declaración la última parte de 20. Pablo declarando a nosotros que la sabiduría del mundo no sirve. La sabiduría del mundo no sirve. Eso quiere decir tu sabiduría, eso quiere decir lo que aprendiste tú, eso quiere decir tus ideas, eso quiere decir que lo que has sacado de tus clases, de tus años, de otras personas, no sirve. Y claro, el punto de hablar así es causarte no confiar en ti mismo, no confiar en lo que sabes. Una cosa que debemos recibir mientras estamos más y más grandes, la cantidad de cosas que no conocemos. Muchas veces ustedes piensan que un pastor es muy sabio. No somos. Quizás hemos leído poco más que ustedes, pero en realidad leer es entender cuánto no entendemos. Entonces, con más años estoy más dispuesto a quedar solamente con la palabra de Dios, solamente con la verdad, que no voy a entender todo. Entiendo muy poco. Y es el punto de versículo 20, que no seas convencido por el sabio, el escriba, el disputador de este siglo. Dios hace que sus ideas son locuras. No guían a la verdad en Cristo Jesús. Y tenemos que ir atrás un versículo más, 19. Y aquí tenemos una cita. Y la cita dice exactamente lo que Dios hace. Él destruye la sabiduría de los sabios. Y la palabra destruir aquí es la misma palabra que usamos para pensar en la destrucción del mundo, para pensar en la destrucción que pone todas las personas contra Cristo en el infierno. Pero deben ver esta cita en contexto. Isaías 29. Por favor. Y apenas leímos de Mateo 15.
Y Mateo 15 cita aquí de versículo 13 de Isaías 29, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y luego 14 es lo que tenemos en 1 Corintios 1:19. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con el prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Van juntos. El hombre piensa en elevar su camino, en entender su camino, y en su camino se acerca a Dios, pero no con corazón, meramente con labios. Y por eso Dios destruye la sabiduría de los sabios. Es una palabra que Dios habló contra los suyos, contra israelitas, porque ellos no pudieron entender el camino de Dios en toda su sabiduría. Ellos enseñaron mal. Y por enseñar mal, más y más gente quedaron excluidos del reino. Y más gente no pudieron encontrar ni poder, ni gracia, ni fuerza, ni deseo de entrar. Porque ellos dijeron que fue por el esfuerzo del ser humano. Entonces, cuando no fue posible, ¿qué fue la opción? Pues fingir. Hipocresía. Y el punto, cuando regresamos a 1 Corintios 1:21, es entender que, claro, no hay sabiduría que enseñe a confiar en la cruz. No hay sabiduría que enseñe a confiar en la cruz. No hay un departamento de filosofía que puede explicar la cruz a la satisfacción de los entendidos, eruditos, académicos de este siglo. No hay posibilidad de tener esto como la razón para muchos, para causar muchos ver su lógica. En sabiduría es imposible conocer a Dios. Y no hay misterio de esto. Es plano. Pablo fue un erudito. Pablo a lo mejor tuvo los primeros 5 libros de la Biblia memorizados. ¿Tú? Yo no. Pablo podía explicar que había 613, creo, quizás fue 619, mandamientos en esos libros. Y él podía explicar cada uno de los 613 o 19 mandamientos, no sé, a la satisfacción de sus maestros. Y con todo su conocimiento y con toda su excelencia y con toda su mente de poder memorizar, no conoció a Dios. ¿Y qué tan fuerte es Dios? En un momento, en una sola oración, cuando no podía ver nada más sino una luz. ¿Quién eres? Soy Jesús. No fue sabiduría, fue Dios abriendo sus ojos a la luz. Y queridos amigos, nosotros tenemos que recibir esto. En la vida cristiana, en la iglesia cristiana, en los que dicen que son cristianos, hay muchos que quieren enseñarnos o en misterios, o en una enseñanza secreta, o en algo que es más allá, o en algo que es una experiencia, o quieren enseñarnos en un camino especial, o quieren enseñarnos en algo que el cristiano debe querer, como riqueza, o que sea.
Y dice Pablo, no hay salvación por medio de sabiduría. Luego pasamos a los versículos 22 y 23, que habla de las distinciones, dos grupos, más o menos dos grupos en el mundo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y el punto es, ni los judíos ni los griegos encuentran. Y Dios nos manda predicar. Dios nos manda enseñar. Cristo crucificado. Y Dios nos manda decir que la respuesta es Cristo crucificado. Los judíos quieren seguir a Jesús, pero solo si Jesús hace señales. Pueden abrir sus Biblias a Mateo 16. Y se nota, ¿verdad?, que Mateo fue escrito específicamente para judíos y de acuerdo con sus dificultades, de acuerdo con los tropiezos que encontraron ellos, de acuerdo con su debilidad. Y Mateo 16, versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dejándolo se fue. Y claro, nosotros sabemos que Cristo hizo muchas señales, pero sus señales no fueron para causarles estar convencidos. Ellos tuvieron que estar convencidos porque Él es Cristo. En este contexto, también recordamos la enseñanza de Hebreos 11, versículo 6. Y aquí nosotros sabemos que aquí es donde hacemos distinción. Hay los que tienen fe, hay los que no tienen fe. Los que no tienen fe no van a clamar en el nombre de Cristo, no van a seguir orando en el nombre de Cristo, van a orar un rato, pero cuando no pueden y no quieren, no oran. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hay distinción. Luego hay los que tienen fe. Y de acuerdo con 22 y 23 de 1 de Corintios 1, la distinción es, predicamos a Cristo crucificado y el que es salvo, el que tiene salvación, el que tiene perdón, cree. Esta predicación, Cristo crucificado. Y para nosotros la gloria y la esperanza y el gozo y la razón de congregarnos y la razón de tener predicación y la idea de negar nuestra sabiduría y no querer señales, mantenemos que es Cristo crucificado. Y decimos obviamente que la respuesta es Cristo Jesús. La predicación de la cruz es eficaz. Y eficazmente Cristo nos es presentado en la predicación. Y eficazmente Dios nos salva en Él. Y la realidad de Dios Santo en contra a todo nuestro pecado por su pecado. El pecado de la humanidad. La humanidad busca un camino sin Dios, sin creer en su revelación. Y busca un camino de salvación que no tiene que ver con Cristo, tiene que ver con aclarar cosas, tiene que ver con adivinar cosas, tiene que ver con buscar cómo salir de su lío, buscar cómo hacer sentido de lo que pasó en su vida. No hay en estos caminos, no hay en esta sabiduría nada de salvación. Es Cristo crucificado que es eficaz.
en salvar. Y la respuesta siempre es Cristo. No la psicología, no la idea de buscar cómo explicar nuestra vida. No hay explicación. No hay explicación. Es decir, no hay explicación aquí. No hay explicación que va a satisfacernos aquí. No hay explicación suficiente. Hay la promesa de Dios, que Dios nunca hace mal, que Dios es justo y bueno y correctamente hace todas cosas, que Dios es tan enorme y tan excelente y tan poderoso que Él puede tomar todos los detalles de todo el tiempo y todos los siglos y puede hacer con lo que es mal en tu vida algo bueno. Es la explicación que necesitas. Y luego seguir Cristo. Cristo crucificado es la explicación. Hay muchos que buscan sus respuestas en psicología, o en deseo, o en su propia vida, o en su poder, o en adivinar cómo, o en resolver conflictos, o que sea. No hay salvación allí. Cristo crucificado. Hay tres opciones: judíos, griegos, cristianos. Judíos quieren señal. Si Dios hace esto, voy a creer. Griegos buscan sabiduría. Si puedes explicarme esto a mi satisfacción, voy a creer. No, Cristo crucificado. Y tú puedes entender por la drama celestial que en todos los siglos, con todo lo que pasa, que Dios organizó toda la historia para el punto de la crucifixión de Cristo, y allí mero encuentras la verdad. Tú puedes ver esto. Pero si tú no estás convencido, tú tienes la culpa. Si tú quieres más allá de esto, tú estás mal. Si tú estás buscando algo que pasa de los cielos y estás esperando algo que cae a ti como un poder para estar convencido, estás mal. Tienes toda la culpa y estarás mudo frente al tribunal de tu Dios. ¿Quieres esto? ¿O quieres entrar en el reino donde Cristo crucificado es todo? Donde la psicología y toda la sabiduría del hombre no es tu respuesta, sino Cristo crucificado, donde encuentras tu falla en el pecado y buscas el camino de Cristo, donde sabes que no puedes hacer nada en cuanto a cambiar y tú buscas Cristo crucificado. Allí hay esperanza. Pasamos allí a versículo 24. Para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hago esto muchas veces, ¿verdad? En hablar de 22 y 23, yo estaba anticipando 24, perdón, porque parte de mi punto es lo que apenas les dije. La respuesta es siempre clamar en el nombre de Cristo. La respuesta es no poder decir que has enterado todo y has entendido todo, sino has creído en tu Dios, en Cristo. Dios es Dios de gracia en Cristo Jesús. No hay gracia sin Cristo Jesús. Negar Cristo es negar el verdadero Dios. Los judíos, cuando rechazaron a Cristo, no eran, al partir de aquel tiempo, no eran el pueblo de Dios. Romanos 11, dice con claridad que por los siglos Dios mantiene su ser propicio
a ellos. Es decir, Él es misericordioso a ellos. Y sabemos en todos los siglos, judíos son convertidos. ¿Por qué? Están leyendo la Biblia. Y por fin sus ojos están abiertos a la verdad y entienden que el Antiguo Testamento les guía exactamente a Cristo crucificado. Gracias a Dios. Es la verdad. Y mantenemos que hay posibilidad que vamos a ver algo grande de esto en los siglos que vienen. No sabemos. Pero confiamos que es obra de Dios. Y la obra es siempre clamar en el nombre de Cristo Jesús. Tener gracia. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que no es señal, lo que no es sabiduría de acuerdo con los humanos, es sabiduría cuando tenemos fe en Cristo Jesús. Y miren de nuevo el versículo 30. Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces todo, te encuentras todo en Cristo Jesús. ¿Qué es para contigo, amigo? ¿Qué es lo que tienes tú en tu vida? Creer en gracia. Creer en gracia es perder todo para seguir Cristo en gracia. Creer en gracia es perder todo para seguir Cristo en gracia. No en nuestro poder, no en decir que esta vez voy a lograr, esta vez voy a ser mejor. No es así. No digo que, claro, con mi poder voy a levantarme, voy a crecer algo, voy a tener gloria porque todos van a ver mi esfuerzo. Nada de esto. Seguir en el poder que hay en Cristo Jesús. Y no tenemos poder. Ser miembro de la iglesia en Cristo es querer vivir en la gracia. No es que nosotros pensamos, debo pensar esto otra vez. Hemos demostrado esto correctamente, que todos están impresionados con nosotros. Podemos ser miembros. No, el opuesto. Llego y busco ser miembro porque no puedo, no sé cómo. No encuentro nada de justicia en mí, no encuentro nada bueno en mí, no encuentro que entiendo bien, encuentro que todo está en Cristo. Y cuando personas tardan en ser miembros de la iglesia, muchas veces ahí está la culpa. No entienden la gracia. No entienden la gracia, piensan que tienen que presentarse bien. Y por eso llegan en el culto obligados. Es obligación. No es así. Lo que no pudimos hacer sin Cristo, solo haremos en Cristo. Y claro, guardar esto nos da gran satisfacción porque el poder de nuestra vida es Cristo. Y después de hacer todo en Cristo, vamos a decir que no hemos hecho nada sin Cristo, sino hemos hecho todo en Cristo. Porque la gloria no es para nosotros, versículo 31, es para Dios. Dios pone al hombre en un estrecho, en un lugar donde no hay salida, donde no es
posible manejar su vida, donde no es posible entender su vida, donde no es posible encontrar camino para salir de su propio lío, donde él puede ver que no tiene solución propia, donde él entiende que no hay en este mundo entre nosotros, entre nuestros conocidos, no hay para nosotros nada de salida. Y Dios pone nuestro ser exactamente allí para poder causarnos decir, depende en Cristo, Cristo crucificado, Cristo, todo mi poder, Cristo, toda mi esperanza. Y tengo miedo, porque yo sé de varias personas que congregan aquí que no es así con ellos. Están aquí cuando les conviene, cuando es cómodo. Están aquí cuando no es cómodo, no están aquí. Cuando el pastor ofrece algo de oprobio, reprensión, corrección, no quieren estar aquí. Cuando el pastor dice todo bien, ok, quieren estar aquí. Pero creemos en Cristo crucificado, no creemos en el pastor. La iglesia es lugar de gracia. En la iglesia nosotros perdonamos a pecadores, guiamos pecadores hacia el perdón y queremos ver pecadores en el perdón. En la iglesia sabemos que somos recibidos, perdonados en Cristo Jesús y compartimos esto con los demás. Pero no vamos a fingir que es otro camino, sino el camino de Cristo Jesús crucificado. Pienso, queridos amigos, que quizás lo mejor que podemos hacer de escuchar una predicación así es verificar que no estamos aquí de obligación, sino de corazón. Porque si no estamos escuchando las predicaciones para estar establecidos en Cristo, crucificados, toda nuestra obligación o nuestro sentimiento de obligación es nada. Y la condenación será más grande si así es tu respuesta. Que seas el que cree, ella que cree en la crucifixión de Cristo. Amén.